Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema absolutamente fascinante y que nos toca muy de cerca, la psicología del altruismo. Vamos a explorar todas esas variables sociales y biológicas que determinan por qué decidimos o no echar una mano a los demás. Porque, a ver, entender qué hay detrás de una buena acción no es tan simple como parece. Hay biología, hay condicionamiento social y, como veremos, el entorno juega un papel brutal. Así que vamos a desgranar todo esto. Para entender el comportamiento humano moderno, primero hay que viajar un poco en el tiempo y recuperar un debate filosófico clásico. ¿Nacemos siendo buenos o somos perversos por naturaleza? Por un lado, pensadores como Descartes defendían que tenemos una esencia innata. Luego tenemos la visión un poco más oscura y cínica de Maquiavelo, que nos pinta como seres calculadores y egoístas. Y por supuesto está la famosa tabula rasa de John Locke, esa idea de que nacemos como un lienzo en blanco y es la sociedad la que nos moldea. Bueno, pues la psicología moderna ha cogido este debate y lo ha llevado directamente al laboratorio empírico. Pero antes de ponernos muy teóricos, fijémonos en una historia real documentada en nuestro material de estudio. Es la historia de Oliver, un niño de apenas 6 años. Un día volvía del colegio y vio a una mujer desmayada en la calle. Ni corto ni perezoso, el niño usó el teléfono del coche de la mujer para pedir ayuda. Cuando la mujer se recuperó y le preguntó qué quería a cambio, Oliver le pidió que simplemente devolviera el favor ayudando a otra persona. Una cadena de favores en toda regla. Pero atención, porque el giro es de película. Cuando la madre de Oliver vio la tarjeta de esta mujer, se dio cuenta de que era exactamente la misma persona que la había ayudado en su propio parto prematuro años atrás, pidiéndole en su momento exactamente lo mismo. Una locura, ¿verdad? Esta historia demuestra cómo la conducta de ayuda puede arraigar profundamente en nuestra educación. Sección 1. Definiendo el altruismo, desgranando los conceptos. Ahora que tenemos este contexto, vamos a aclarar los términos científicos. Porque sí, usamos estas palabras como si fueran sinónimos, pero en la ciencia no lo son. Primero está la conducta prosocial, que es básicamente cualquier acción que beneficie a la sociedad, como reciclar. Puede tener un motivo egoísta de fondo o no. Luego está la conducta de ayuda, que es más directa, mejorar el bienestar de alguien específico. La cooperación es cuando un grupo trabaja junto para lograr un objetivo que beneficia a todos. Pero el altruismo es otra liga. Es lo opuesto al egoísmo. Requiere preocuparse por el otro de forma totalmente desinteresada y, según la investigación, tiene que implicar algún tipo de coste o riesgo personal sin esperar absolutamente nada a cambio. Sección 2. El trágico efecto espectador. El choque de realidad. Una vez definidos los términos, toca dar un giro bastante duro y hablar de las variables situacionales. Nos trasladamos a Queens, Nueva York, a la madrugada del 13 de marzo de 1964. Es el caso de Kitty Genovese, una chica de 28 años que volvía de trabajar. Lo que pasó esa noche sacudió a la opinión pública y obligó a la psicología a investigar por qué el ser humano es capaz de ignorar por completo el sufrimiento ajeno en determinadas situaciones. La cronología es, sinceramente, espeluznante. A las 3 de la mañana, Kitty sufrió un primer ataque. Sus gritos hicieron que se encendieran luces y se abrieran ventanas en el vecindario. El agresor se asustó y huyó, pero al ver que literalmente nadie bajaba a ayudar, volvió. Durante más de una hora, Kitty sufrió 3 ataques distintos. Y no fue hasta las 3:50 de la madrugada que un vecino, que encima la conocía, llamó a la policía. Las autoridades llegaron en 2 minutos, pero ya no había nada que hacer. Al día siguiente, el New York Times sacó un titular que lava la sangre. 37 personas vieron un asesinato y ninguna llamó a la policía. Cuando la prensa fue a preguntar a los vecinos por qué no hicieron nada, las excusas revelaron algo terrible. Dijeron cosas como: no la conocíamos, veíamos que nadie más hacía nada, pensamos que alguien más ya habría avisado, o el clásico: no queríamos meternos en líos. Esto destapó lo que en psicología se conoce como la difusión de la responsabilidad. Básicamente, si hay mucha gente alrededor, nuestra sensación de responsabilidad individual se diluye por completo. Y aquí es donde entra la ciencia empírica. En 1968, Darley y Latané llevaron esto al laboratorio, y los datos fueron reveladores. Hay una relación inversamente proporcional entre el número de personas presentes y la probabilidad de ayudar. A más observadores, menos ayuda, y además se tarda muchísimo más tiempo en reaccionar. A esto lo llamaron el efecto espectador. Resulta que la simple presencia de otros actúa como un inhibidor gigante en nuestra toma de decisiones. Sección 3. La ciencia de la bondad, raíces biológicas y evolutivas. Tras ver algo tan oscuro, la gran pregunta es: ¿qué hace que sí decidamos actuar? La biología evolutiva nos dice que ayudar es vital para la supervivencia de la especie.
Por un lado, tenemos la selección por parentesco y la eficacia biológica inclusiva, que básicamente es nuestro instinto de proteger a nuestra familia para que nuestros genes perduren. Pero lo que resulta verdaderamente interesante es el altruismo recíproco, un concepto de Trivers de 1971. Esto explica por qué nos arriesgamos por personas que no son de nuestra sangre. Es la idea de hoy por ti, mañana por mí, creando vínculos basados en la confianza. Claro que este altruismo recíproco no funciona en el vacío. Requiere unas condiciones muy marcadas. Se necesitan emociones como la empatía, la culpa o incluso la rabia cuando nos engañan. Y también requiere condiciones cognitivas. Tenemos que tener memoria y reconocer a los individuos. Porque si alguien se convierte en un tramposo sistemático, es decir, que recibe ayuda pero nunca la devuelve, instintivamente tendemos a castigarlo o a cortar la relación. Es un equilibrio espectacular. Y a nivel cerebral, esto es una maravilla. Freston y De Waal crearon el modelo de percepción-acción. Nos dice que cuando vemos a alguien pasarlo mal, nuestro cerebro no es un mero espectador. Las famosas neuronas espejo se activan y literalmente replican el estado emocional de esa persona en nuestra propia cabeza. Sentimos lo que el otro siente. Esa empatía es el motor de arranque biológico que luego activa la respuesta cognitiva para ir a ayudar. Biología pura y dura. Sección 4. La personalidad altruista. ¿Quién tiene más probabilidades de ayudar? Ya hemos visto la biología, pero hay personas más propensas a actuar que otras. Los investigadores han aislado 5 rasgos clave que forman la personalidad altruista. Hablamos de gente con mucha empatía, que cree firmemente en que el mundo debe ser justo y que tiene un gran sentido de la responsabilidad social. Pero los 2 últimos puntos son cruciales. Tienen un locus de control interno, es decir, sienten que sus acciones de verdad pueden cambiar las cosas. Y además tienen muy bajo egocentrismo. Las personas con menos narcisismo son con diferencia las que más rápido dan un paso al frente. Sección 5. ¿Cómo se toman las decisiones? Sociedad, cultura y acción. Para cerrar el círculo, veamos cómo todo esto choca con la vida real. La cultura es el gran filtro. Ayudar es algo que también se aprende. La teoría de Bandura del aprendizaje social nos dice que copiamos lo que vemos en los medios, en nuestra familia o en el colegio. Inculcar valores desde pequeños es vital. Y hay otra cosa, ayudamos por activación emocional. A veces ver a alguien sufrir nos genera tanta incomodidad y malestar psicológico que ayudamos precisamente para aliviar nuestra propia tensión interna. El investigador Schwartz creó un modelo de 5 pasos que explica exactamente qué pasa por nuestra mente en milisegundos ante una emergencia. 1. Atención, darnos cuenta de que pasa algo. 2. Motivación, sentir el deber moral. 3. Evaluación, calcular rápidamente si nos va a costar muy caro intervenir. 4. Defensa, pensar en cómo nos sentiremos si no hacemos nada. Y 5. Finalmente, la conducta. Si la balanza cuadra y no sentimos que se están aprovechando de nosotros, actuamos. El material de estudio cierra con esta cita histórica de Edmund Burke. Y es fundamental tenerla presente. Ahora sabemos empíricamente que la difusión de la responsabilidad existe y que el efecto espectador nos puede paralizar, pero conocer cómo funciona nuestro cerebro nos da una ventaja espectacular. Nos da el poder racional de elegir romper ese bloqueo. Así que llegamos al final de este análisis con una reflexión bastante provocadora. Sabemos el peso que tiene la multitud y el entorno, pero la decisión de dar el primer paso siempre es individual. Pensémoslo fríamente. Si justo hoy presenciamos una emergencia, conociendo ahora los mecanismos psicológicos que nos paralizan, ¿nos dejaríamos llevar por el silencio de los demás o seríamos capaces de sacar ese locus de control interno para romper el efecto espectador? Esa es la verdadera cuestión. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso sobre la ciencia detrás de nuestras mejores acciones.